Sí. Gálatas 5, versículo 16 hasta el 6:10. Gálatas 5, 16 hasta el 6:10. ¿Quién de las hermanas quiere dirigir la lectura? Que pase aquí al frente y que dirija la lectura. ¿Alguna hermana que guste? Hermana Betty. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. El libro que sigue es Efesios. Si son tan amables de buscar en Efesios 4, 17. Efesios 4, 17. En adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que ya no andéis como los otros gentiles, ya no andéis, un día anduvimos, ahora ya no, dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si es que en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido con sus deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, viejo hombre o vieja mujer. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarse en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, ya no robe, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir al que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sellados, marcados, todos sabemos la función del sello, ¿verdad? Quítese de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Quítese de vosotros toda, lo que leímos. Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Vamos a pensar en esta noche y a estudiar un poquito acerca del reino de Dios y el reino de Adán. El reino de Dios y el reino de Adán, o el reino de Dios y el reino de la naturaleza humana, que es el reino de Adán. Ambos pasajes que leímos se hace un contraste. Efesios 4:17 empieza diciendo: esto digo y requiero en el Señor. ¿Qué cosa? Que ya no anden, que ya no anden. Luego dice: quítese de vosotros. Tanto el pasaje de Gálatas como de Efesios. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos por la gracia de Dios, cuando somos nuevas criaturas, después de haber confesado nuestro pecado, después de habernos arrepentido de nuestros pecados, después de haber aceptado, recibido y confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, se lleva el nuevo nacimiento, surge ese milagro del nuevo nacimiento por la gracia del Señor. Entonces empiezan a haber obstáculos, y el primer obstáculo que enfrentamos para alcanzar las bendiciones del reino de Dios, bendiciones donde no hay reservas, bendiciones donde no hay límites,
Y el primer obstáculo es que nuestro pensamiento está programado, nuestra manera de pensar está programada según el viejo hombre, o según la vieja mujer, o según la naturaleza humana. Así está programado. Entonces, como así está programado, nos cuesta mucho trabajo dejar ese programa y creer en el programa del reino de Dios. El sistema en el que Adán operó, el sistema en el que Adán se movió cuando salió del paraíso, o mejor dicho, cuando Dios lo saca del paraíso. Acuérdese que puso una barrera para que él saliera, ¿verdad? Sin embargo, como ya dije, cuando nacemos de nuevo, cuando de veras hay una entrega total, completa, sin reservas a Jesucristo, cuando lo aceptamos creyendo que es nuestro único y suficiente Salvador, venimos a formar parte de un nuevo sistema, el sistema del reino de Dios. Fíjese que Pablo en Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En estos pasajes dice, el que robaba, dice, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. El que hacía tranza, ya no haga tranza. Y ambos pasajes menciona pecados comunes en el mundo, comunes en el sistema humano, comunes en el sistema de la carne. Y a veces hasta con tanta naturalidad, ¿verdad? Entonces se nos hace, venimos a formar parte cuando estamos en Cristo del sistema de Dios, que la Biblia le llama el reino de Dios, el reino de Dios. Entonces, el sistema del reino de Dios, una cosa que debemos tener presente es que usted tiene acceso al trono de Dios. La madrugada, en la noche, usted tiene acceso al trono de Dios por medio de Cristo. Por eso dice Cristo, todo lo que orando pidieren en mi nombre, creyendo en el nombre de Jesús. Hoy, si ustedes observan, hasta decir en el nombre de Jesús te pido esto se ha perdido. Nosotros tenemos que estar conscientes, pedimos en el nombre, por los méritos, por su sacrificio, por lo que Él hizo, por la obra que Él realizó. Eso es lo que nos da acceso. Dice Hebreos 4:16, Hebreos 4:16, ahí se habla claramente. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leerlo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Entonces vea cómo lo dice esta versión. Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente. Confiadamente al trono de la gracia de Dios. La gracia es recibir un favor que no merecemos. Gracia es la gracia que Dios tiene. No podemos exigir, es por la gracia de Dios, por su gracia, para alcanzar misericordia y otra vez para hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Una enfermedad, una situación económica, problemas de relaciones. Entonces, a partir
de cuando uno nace de nuevo en Cristo, cuando uno es nueva criatura. En ese momento usted puede, o la persona puede, relacionarse con Dios libremente. Claro, usted debe de tener esa fe también, tener esa confianza también. Hay personas que a mí me han dicho, pastor, es que yo no sentí nada, oro pero no siento nada. Debemos saber, no depende de que sienta o no sienta. Hay gente que me dice, hermano, hoy no me gustó el culto, no sentí nada. No depende de que sienta o no sienta. Depende de la fidelidad de Dios a su palabra. De eso depende. Y usted y yo debemos saber que Dios es fiel. ¿Me doy a entender? Dios es fiel. Entonces usted, aunque no sienta nada, usted créale y dele gracias al Señor. Seguimos. Para lograr esto, hay que comprender, para lograr esto hay que comprender cómo funciona, hay que saber cómo funciona el reino de Dios. Muchos creyentes no saben cómo funciona el reino de Dios. Y un elemento importante, hermanas y hermanos, es la humildad para aceptar nuestra naturaleza, humana. Reconocer, por ejemplo, que fallamos. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia. En Santiago 5:16. Esto es sorprendente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire qué cosa. Pero a la vez vea usted qué sencillo. Vea qué sencillo. Fíjese cómo empieza. Confiesen sus ofensas unos a otros. Este texto no tiene que ver como lo cree la Iglesia Católica. Este es uno de los textos donde ellos se basan para apoyarse en la confesión de pecados al sacerdote. No, confesaos sus ofensas unos a otros. Si yo ofendí al hermano Ignacio, ¿verdad?, en algo, pues dice, confesaos sus ofensas, voy, hermano, discúlpeme, reconozco, entiendo que, perdóneme, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y mire qué sencillo, oren unos por otros, y mire qué sencillo, y dice, para que sean sanados. Y mire, la oración eficaz ¿de quién? ¿Cómo es eso? Me dice justo, pero me dice confiese sus ofensas. El Señor lo pone fácil. Nosotros complicamos. O sea, aprendamos, el punto es, aprendamos a no complicar lo que es fácil. No sé, ¿este texto se le hace difícil o se le hace complicado? No me oyeron. Este versículo, ¿se le hace difícil o se le hace complicado? Fíjense que a veces nosotros complicamos. Una hermana me decía,
Mi hermana me decía, dice, yo sentía que me iba a pegar, dice, con la licuadora. Estaba enojada, la hermana. Y le digo, hermana, dice la Biblia, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y arréglese, pónganse de acuerdo, pídale perdón. ¿Cómo cree? Dice. Pero lo que más me molesta, dice, el domingo está orando como si nada. ¿Ve complicado este texto o lo ve fácil? Como que tienen un nudo por ahí ustedes, ¿verdad? Como que hay un nudo doctrinal que no lo pueden desatar. Miren, yo digo, ya les di el texto, yo digo, no compliquemos lo que es fácil. Hermana, está fácil, no se amargue. Los pasajes que leímos, ¿qué dice? Dejen el rencor, dejen la malicia. Fíjese la malicia, por poco yo sentía que me iba a dar con la licuadora. ¿De dónde? A veces es más malicia, más imaginación de uno, ¿no? Bueno. Un día, yo intentaba resolver algo. Tenía que resolver algo. Y me di cuenta lo fácil que es que uno regrese al viejo hombre, al viejo sistema, al sistema de Adán, al sistema humano, al sistema del mundo, de eso que acabamos de leer que Pablo dice, desháganse, quítenlo, olvídenlo, sáquenlo, sacúdanse. ¿Sí se acuerdan todo lo que leímos? Entonces me di cuenta lo fácil que es regresar a los viejos hábitos. Y me di cuenta que lo que pasa es que uno se complica la vida. Uno se complica la vida. Uno se complica la vida. Y en medio de ese afán que yo tenía esa vez, el Señor me recordó Santiago 5, donde estamos, versículo 17. Mire lo que dice. Elías era un hombre sujeto ¿a qué? Dígalo fuerte, hermano. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes, dice, a las nuestras. Sin embargo, ¿qué hace Elías? ¿Y qué pasó? Dice que, dice aquí que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra, dice, otra vez oró, y llovió. Y el Señor me lo recordó, ¿verdad? Varias veces me recordaba este pasaje. Yo quería resolver a mi manera algo. Y reflexioné y dije, ¿por qué me mortifico? Tengo, dice, las mismas debilidades que Elías. Pero a pesar de eso, ¿qué hizo Elías?
algo que está implícito, pero que no está con palabras. ¿Qué hizo Elías? Sí, oró, pero eso es leer lo que dice el texto. ¿Qué hizo? Mire, algo que hizo Elías es que ejercitó su fe en Dios, ejercitó su confianza en Dios. Entonces oró. Tenemos que aprender a ver aquello que está implícito, que no está explícito. Qué sencillo, ¿no? Y efectivamente vemos que Elías, si usted estudia la vida de Elías, va a ver que Elías era un hombre impulsivo, era muy impulsivo. Si usted estudia la vida de Elías, va a ver que Elías era un hombre voluble. Hoy, con lo que han encontrado los psicólogos clínicos y los psiquiatras, hoy a lo mejor hasta se diría que Elías era un hombre almático. ¿Entienden el término almático? Doctor, ¿nos explica, por favor, almático? Lo que acabamos de leer, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hoy usted va con el psicólogo y le dice, es que mire, me enoja y digo y al ratito. Diagnóstico, es decir, almático te va a decir. Así era Elías. Yo creo que hasta era sanguíneo. ¿Han estudiado el temperamento sanguíneo? ¿Saben cómo es el temperamento sanguíneo? Bueno, ahí les queda tarea. Por ejemplo, mire, un día Elías se sintió capaz, se sintió con el ánimo, se sintió con la fe, se sintió con la fuerza de enfrentar a más de 800 profetas de Baal. Los enfrentó, los retó, los desafió. Señores, vamos a hacer 2 altares, yo voy a hacer el mío, ustedes hagan el suyo. Ustedes clamen a su Dios, yo le voy a clamar al mío. El Dios que responda por fuego, chispas. Pero al otro día, la amenaza de una mujer, provocó que saliera huyendo. Mañana, le dice, tu cabeza va a estar como dejaste la cabeza de mis profetas. Dijo, Dios mío. Y se olvidó de la familia, se olvidó de sus siervos, se olvidó de todo, se va solo. Sin embargo, esas pasiones, óigame lo que les voy a decir, sin embargo, esas pasiones no impidieron que él orara y que él tuviera fe y que fuera eficaz para impedir que no lloviera durante un tiempo y luego volver a orar y llovió. Y este es un engaño de Satanás. Y Satanás puede usar a nuestra propia familia. ¿De qué te sirve ir tanto al templo? Y mira, ¿cómo eres? No cambias. Eres la misma, eres el mismo. Mis hijos me decían, eres pastor y me estás regañando. Allá estabas cantando y orando y mira, hoy estás enojado. Pues sí me enoja lo que hiciste. O sea, el problema es que hay gente que quiere ver, le llamo yo, y más cuando uno sirve, cuando uno está, quieren ver la encarnación del cielo. La encarnación del cielo quieren ver. No quiere decir que nos vamos a ir en desenfreno al pecado.
a la maldad. No. Los dos pasajes que leímos habla de no, quítate, despójate, viejo hombre, vieja mujer, ¿verdad? Y menciona una lista impresionante, ¿verdad? Entonces, para terminar, ya están llegando los varones, gracias a Dios. El sistema de Adán, o el sistema de la naturaleza humana o del mundo, el sistema del mundo le dice que es imposible recibir en su debilidad, porque se motiva a confiar en sus fuerzas, porque nunca se compararán con las de Dios. Así que cae en el círculo entonces de la duda, de la indecisión, cae en el círculo entonces de la desesperanza, cuando lo que debe de hacer es ejercer su fe a toda prueba, su confianza en Dios a toda prueba. Hay muchos hermanos que los tiene Satanás y algún familiar por ahí los tiene controlados, voy a decir, voy a usar otra palabra, pero está muy fuerte, controlados. Mire, hay una familia que he querido ayudar y la hermana habla con los hijos, pero cuando habla con los hijos con dureza, con firmeza. Ya te dije que no y es no, entiéndelo. Pero luego les dice, hijos, vamos a comer, vénganse, vamos a orar. Y le dicen los hijos, eres bipolar, acabas de estar, mira cómo me hablaste y mira cómo me hablas ahora. ¿Lo entienden? Le voy a dar otro ejemplo. Pedro fue el discípulo a quien Jesús más enseñó. Pedro fue uno de los discípulos a quien Jesús más enseñó sobre la fe y sobre la obediencia. Seguramente porque el Señor lo estaba preparando para lo que debía enfrentar después. En Lucas 5, quiero que vea por favor, Lucas 5, leemos, aconteció, sucedió, pasó, que estaba Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas, estaban lavando sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, de Pedro, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Qué educado el Señor, ¿verdad? Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar o de enseñar, dijo a Simón, o sea, Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. ¿Cuál fue la primera respuesta de Pedro? De incredulidad. ¿De quién es la incredulidad? ¿Eh? De Pedro. ¿De qué estamos hablando? ¿El reino de Adán y el reino de Dios? ¿De dónde viene la incredulidad? Del reino de Adán, del reino humano, del mundo, ¿verdad? La primera respuesta de Pedro fue motivada por el sistema de Adán, el sistema del mundo, porque le argumentó
Pedro le argumenta, Señor, toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero vean, hay un cambio en Pedro. Hay un cambio, porque cambia el sistema de Dios, cambia el sistema del reino de Dios. ¿Y qué le dice Pedro en el versículo 5? Voy a creer en tu palabra, voy a confiar en tu palabra, voy a obedecer lo que me estás diciendo y voy a hacer lo que me pides. Entonces se puso en acción, ¿verdad? Y algo importante para recibir bendición en el reino, aquí viene la enseñanza, óiganla, apréndanla, algo importante para recibir bendición en el reino de Dios es la acción. Mire usted lo que pasa, versículo 6 en adelante. Cuando lo hicieron, la acción, cuando obedecieron la acción, primero argumentan, Señor, pero toda la noche. Y Pedro no era un pescador como nosotros, ¿verdad? Él de eso vivía. Él era pescador profesional. Él sabía. Cuando lo hicieron, dice que recibieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Viendo esto, Simón Pedro cae de rodillas. Apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. ¿Qué ve? ¿Qué ve usted? No lo que dice. ¿Qué ve implícito allá adentro en esas palabras? ¿Qué ve? Nada. Mire, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en el reino de Dios, ponga atención a la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, como Pedro. Como Pedro. Qué sencillo. ¿Por qué complicamos nosotros las cosas? Vea qué sencillo. Y usted va a tener la experiencia como Pedro. Vénganme a ayudar. Quiero compartir con usted la bendición. Ya no me cabe. Ahí ya, quién sabe, ¿verdad? ¿En qué reino estamos? ¿En qué reino vivimos? Ahora mire, después de ese milagro, muchos peces, la barca se hunde, las barcas se hunden, están hundiéndose. Yo creo que Pedro dijo, chispas, era mejor no haber pescado nada toda la noche, que ahora muchos peces, pero nos estamos hundiendo. Ponga la imaginación a lo que usted lee. Yo creo que Pedro se confundió. Era mejor no haber pescado nada, que ahora muchos peces, pero ¿de qué sirve? Y además las redes están rompiendo y se hunde la barca. Pero en el versículo 8 me llama la atención. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Cuando Pedro vio, ¿qué hizo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bueno, eso dice, pero ¿qué siente Pedro? Pedro se siente indigno. Yo soy pecador. Se siente indigno. Sí, no es solo leer lo que la palabrita te dice.
Pedro se siente indigno, o sea, que había dudado, hasta argumentó con el Señor: Señor, toda la noche, estoy cansado, desvelado, decepcionado, confundido. Es más, fíjate que oramos antes de salir, no funcionó la oración, Señor, toda la noche. Se sintió indigno, lo que era en su naturaleza humana. Pero vemos que eso no es determinante. ¿Lo ven o no lo ven? Algo que tenemos el problema es que nada más leemos y entendemos las palabras, pero no vemos lo que está dentro, pues. Vemos ese pecado que era indigno, soy hombre pecador. Eso no fue determinante para el sistema del reino de Dios. Y ahí está donde Satanás nos, con todo respeto, ¿verdad?, nos tira del, como dicen, del pescuezo, así es. Ni que fuera pollo, ¿verdad, hermana? O sea, Dios sabe que son. Salmo 103, 14, ¿qué dice? Dice que Él se acuerda que somos polvo. Salmo 103, 14, dice que el Señor se acuerda que somos polvo. Él sabe. Ahora, ya dije, lo vuelvo a repetir, porque no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? No significa que podemos dedicarnos a pecar, a vivir como queramos. Los dos pasajes que leímos, muy fuertes, muy claros, una lista grandísima: dejen esto, dejen esto, dejen esto, dejen esto, ¿verdad? No significa que podemos dedicarnos a pecar y luego orar para pedirle a Dios algo. No. Porque vivir en el reino de Dios implica esfuerzo, santidad, obediencia, vivir según los mandamientos de Dios. Así que no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? Vayan a decir: el pastor dijo que podemos pecar y podemos orar y que Dios nos va a bendecir. No, Señor, no estoy diciendo eso. Pero no debemos alejarnos de nuestro Padre porque la regamos, porque pecamos. Hay que venir a Él, ¿verdad? Él nos ama y nos perdona y nos recibe con sus brazos abiertos. Hasta aquí. Si tiene interés, próximo jueves. Y hay dos cositas muy interesantes en la misma vida de Pedro que vamos a ver aquí. Espero haya sido de bendición, de ayuda este estudio. Vamos a darnos